estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace pocas semanas, en una prestigiosa revista científica, se publicó la investigación que firmaban 11 científicos, donde afirmaban que diferentes masas de plasma de hasta más de 100 metros de diámetro estaban orbitando en torno a nuestra atmósfera, se acercaban incluso a algunas de las naves de la NASA, y este grupo de científicos lo que venía a decir es que esto era otra visión del fenómeno ovni. Estos objetos de plasma que podían ser circulares, algunos tenían por ejemplo también forma de cono, actuaban de forma inteligente, un fenómeno que hasta ahora jamás había sido recogido y que sin embargo lo que hace es darle otra dimensión al fenómeno ovni, ya que para muchos científicos esos plasmas podían ser una puerta entre esta y otra dimensión, como si fueran los objetos que nos mandan aquí a la Tierra para comunicarse con nosotros, aunque todavía no entendamos su lenguaje. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIS, el gran secreto. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El 23 de noviembre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 415 aéreo del Ejército de los Estados Unidos de América estaba sobrevolando la región de Alsacia-Lorena, la frontera de Francia con el norte. Y aquella tarde, varios de los pilotos pudieron ver diferentes esferas de luz de en torno a unos 2 metros de diámetro que volaban cerca de ellos, pero no tenían alas, no tenían sistema de propulsión, eran capaces de volar muchísimo más rápido que ellos, y aquello les asustó y dieron parte a sus superiores. Repito, 23 de noviembre del año 1944. 4 días más tarde, el 27 de noviembre del año 1944, el teniente Henry Guild y el técnico Walter Cleary vieron también una esfera brillante de en torno a unos 2 metros de diámetro otra vez, que voló por encima de ellos en torno a unos 500 metros, bastante cerca, y además les pasó súper rápido, yendo ellos a una velocidad de 400 kilómetros por hora. De nuevo, dieron parte a sus superiores. Pocas semanas más tarde, en el mes de diciembre, fueron 2 avistamientos. En este caso, no solo de una esfera, sino de 2 esferas, en este caso de color anaranjado. En concreto fue el teniente David McFalls y el mayor William Litt los que tuvieron sendos avistamientos, en esta ocasión ya directamente sobre suelo alemán y sobre suelo austriaco. El 2 de enero del año 1945, el periódico New York Herald Tribune habló de estos avistamientos, diciendo que el ejército norteamericano estaba tremendamente preocupado por si era algún tipo de arma secreta nazi. Sin embargo, pensaban, si es un arma secreta nazi, ¿por qué no nos atacan? ¿Qué tiene los nazis para coger? Y tienen unos aviones o unos prototipos de unas naves mucho mejores que los nuestros, nos persiguen, nos siguen, nos pasan por encima, juegan con nosotros.
pero no nos atacan. Y lo curioso es que mientras esto estaba pasando en el bando aliado, los nazis también, los aviones alemanes, estuvieron viendo también este tipo de objetos. Se hizo tan famosa esta historia entre los pilotos aliados que decidieron llamar a estas esferas de luz Foo Fighter, que significa cazas de fuego. Nunca nadie jamás pudo explicar qué eran los Foo Fighter. Obvio, no era ningún tipo de prototipo alemán, ni era ningún arma secreta alemana. Es muy curioso porque en la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1946, el gobierno sueco se quejó a los alemanes porque vieron diferentes naves con forma de puro por el espacio aéreo sueco. Y los alemanes dijeron que eso no era suyo. En 1946 se volvieron a dar los mismos avistamientos y entonces Suecia se quejó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también le dijo que eso no era suyo. Y es que hasta 1947 no se empezó a hablar del fenómeno ovni, gracias al avistamiento que tuvo un señor que se llamaba Kenneth Arnold en el monte Rainier, en Estados Unidos, donde se acuña la famosa expresión platillos volantes. Repito, eso fue hasta 1947. Nadie en aquel momento, entre el año 40 y el 46, podía llegar a pensar que naves de otros mundos podían estar visitando nuestro planeta. Pero el fenómeno de los Foo Fighters fue real y marcó a los pilotos aliados, repito, durante la última etapa ya de la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta que surge es: ¿qué leche son esas esferas de luz? Tienen una tecnología tan tremendamente diferente a la nuestra que nosotros estamos esperando que los ovnis, objetos volantes no identificados, que naves de otro mundo que estén acá, pensamos que van a estar hechas de chapa, tornillo, con remaches, con un motor así que tenga propulsión. No tenemos ni idea de qué tecnología tienen. Es más, y si no vienen de esta galaxia, y si no vienen de este universo, si vienen de un multiverso, y si vienen de otra dimensión, su tecnología y la forma en la que operan tiene que ser y es tan diferente a lo que nosotros tenemos a nivel tecnológico que incluso imaginarlo ya es un reto. Tengo claro que están aquí. Me parece curioso y me intriga por qué tienen tanto interés por nuestras guerras. ¿Por qué tienen tanto interés, por ejemplo, por las armas nucleares, ya que hay infinidad de avistamientos ovni en torno a instalaciones nucleares militares? No tengo ni idea, porque si estuvieran preparando una especie de invasión, creo que sería la invasión más lenta de la historia. Llevan preparándola como 2000 años, 3000 años, 4000 años. No tiene sentido. El caso es que eso está ahí y nos desafía. Y hace pocas semanas, en una revista de física, se llegó a publicar un artículo donde se habla que en 10 misiones de la NASA se han filmado ya no objetos, sino esferas de plasma o conos de plasma o incluso como una especie de donas de plasma que se movían en torno a unas 200 millas sobre la Tierra. Algunos piensan que este tipo de plasmas, el plasma sería el cuarto estado de la materia, luego lo vamos a comentar, podrían ser entidades biológicas o no, o un tipo de nave de una tecnología tan diferente a la nuestra que nos cuesta imaginar cómo eso puede atravesar el espacio o el multiverso. Cuando hablamos del fenómeno ovni,
abran sus mentes, no sean cuadriculados, olvídense de todo lo que nos han enseñado, olvídense de la ciencia y de la tecnología que tenemos nosotros. Abran la mente a otras dimensiones y a un multiverso, a un cosmos mágico repleto de infinitas posibilidades, muchas más de las que nuestra mente puede llegar a imaginar. Y es que lo que nos enseña el fenómeno ovni es que somos muy pequeñitos y deberíamos de ser mucho más humildes. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa más de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y vuestras preguntas. Y ese numeral en Twitter es Misterio Caracol. Repito, ese numeral es Misterio Caracol. Sabéis que hago viaje de autor. La verdad que tengo un viaje la segunda quincena del mes de abril para el Camino de Santiago. Ya no quedan plazas. Queda alguna plaza para el que voy a hacer a Turquía, a caminar por la antigua ruta de la seda y llegar a los templos de Göbekli Tepe del 20 al 30 de mayo. Ahí sí quedan plazas. Y en 10 días máximo en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com ya estará la fecha definitiva y toda la información del viaje a Egipto que haré, que será en la segunda quincena del mes de septiembre. Otra vez para disfrutar de la magia de las pirámides y navegar por el Nilo, el río de la vida y de la magia eterna. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este programa, Jorge Luis Susdorf y Fernando Silva Hildebrand desde la Argentina, Rodrigo Bravo en Chile, y desde luego un saludo enorme para todas las personas que en este momento nos escuchan a través de la señal en vivo de Caracol Radio, y también las personas que nos oyen a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un programa muy especial para mi Navidad. Siempre que hay este tipo de novedades sobre el fenómeno ovni me encantan, me fascinan, para mí esto es lo máximo. Y creo que hoy vamos a debatir y analizar el que al menos para mí y para otros investigadores y expertos es probablemente uno de los artículos científicos más importantes de los últimos 50 años relacionados con el fenómeno ovni. Es impresionante lo que se publicó hace unos días en el Journal of Astrophysics Science. Vaya nombrecito, pero efectivamente una revista científica que publique un tema que tiene que ver con el fenómeno ovni, y de repente los científicos, que muchos de ellos pues no es que tengan la mente precisamente muy abierta a estos temas, empiecen a debatir de ciertas posibilidades que, fíjate, son más locas de lo que llegábamos a imaginar. O sea, pequeñas nubes de plasma de cientos de metros que se mueven, que hacen ángulos, que han sido filmadas por naves de la NASA. Sí. Y es algo que para mí es un bombazo informativo. Historia que le debo a un señor. Bueno, aquí somos la familia del misterio. Hoy la familia del misterio muy al cono sur, porque tenemos dos buenos amigos en Argentina y un buen amigo en Chile. Y esta noticia se la debemos, que me la envió esta semana y no me acuerdo ni qué tenía para este sábado y me lo cargué. Sí. Y dije, no, pues hay que hacer un programa de esto. A nuestro buen amigo Rodrigo Bravo, piloto militar chileno, que está ahora mismo desde Punta Arenas. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juan Jesús, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Rodrigo. ¿Cómo está Juan Jesús? Alejandro, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por enviarme el artículo, que creo que fue el lunes. Sí, el lunes también me lo envió. Un abrazo, amigo, gracias. No hablo un carajo de inglés, pero me pasaste una traducción y también se lo pasé a Alejandro y tal, que me están dando más datos, y me pareció algo realmente histórico. ¿Qué opinas de esa noticia tú, además, como piloto de aviación, Rodrigo? Bueno, como bien dijo Alejandro en la introducción, este documento es un
una publicación científica, es decir, con un rigor académico que tuvo un comité editorial para poder ser publicado a fines del año pasado. Salió publicado en enero de este año, es decir, una información muy fresca. Y claro, para mí es una cuestión extraordinaria, que de una otra forma, tal cual como señala, es un informe que hace un estudio con 24 puntos de lo que en cierto modo nosotros estamos buscando hace muchos años, que es intentar explicar fenómenos que son hasta el día de hoy un enigma para el mundo académico que ya se involucró en esto, para el mundo aeronáutico y para todos los amantes del misterio. El hecho que estén acá 10 entidades académicas, universidades, 11 científicos, Sí. no es menor. Es decir, esto no lo hizo 1 o 2 personas, lo hicieron 11 personas que de una otra manera están de acuerdo en que aquí hay una cuestión mucho más interesante y que por primera vez vemos que con el rigor que tiene la academia, empezamos a hablar ya en otros escenarios y de otras formas sobre, para mí, y siempre lo hemos comentado acá en vuestro programa, el fenómeno más desafiante de la historia. Sí, claro, y aparte, vamos a ver. Bueno, yo he comentado y he hecho la introducción con el tema de los Foo Fighters, luego voy a leer la traducción que me envió Rodrigo Bravo, porque en esa traducción se habla precisamente también de Foo Fighters, de que los Foo Fighters, pues podría existir la posibilidad que fueran también estos plasmas que ya bajan a la Tierra y que están interactuando con nosotros, que me parece una posibilidad con sinceridad fabulosa. Incluso a lo mejor también llegar a pensar que esos plasmas pudieran llegar a ser entidades biológicas extraterrestres. Y es que hay que pensar que no toda la biología del universo tiene que ser como la nuestra. Efectivamente, creo que es la clave en esto, pero vamos a ir dándole paso al resto de invitados que tenemos desde Argentina. Jorge Luis Zuckdorf, amigo, compañero, ¿cómo estás? Documentalista que hace todos los documentales de misterio para History Channel. Jorge, no sé si Jorge se nos perdió. Ahora intentaremos recuperar la conexión con él. Me dicen que no. Que tiene muteado el micrófono, Jorge, para que lo desmutees. Vale, dale al botoncito. A ver, Jorge, ¿está por ahí? No, Nada, vámonos no con está por Fernando. ahí. Venga, pues vamos a ver si retomamos ese contacto. Y de todas formas, tenemos también en Argentina a otro buen amigo, a Fernando Hildebrand, que es el director del canal de YouTube La Señal, Ciencia y Misterio. Fernando, amigo, ¿cómo estás? Fernando, Dios santo, se nos cayó Argentina. ¿Qué pasó? Que también que está igual, ya revisamos. Sí, venga, dale por ahí y yo me quedo por aquí hablando. Son los Foo Fighters. Son los Foo Fighters o la CIA que nos está hackeando el programa para que no contemos esto. Oye, Rodrigo, mira, voy a leer la traducción que tú me enviaste, ¿vale? Perfecto. Dice, plasmas de hasta 1 kilómetro de tamaño y comportándose de manera similar a organismos multicelulares han sido filmados en 10 misiones separadas del transbordador espacial de la NASA, a más de 200 millas sobre la Tierra dentro de la termosfera. Estos plasmas autoiluminados son atraídos por y pueden alimentarse de radiación electromagnética. Tienen diferentes morfologías: 1 tipo cono, 2 tipo nube, 3 tipo dona, 4 esférico cilíndrico. Y han sido filmados, esto es súper importante, volando hacia ahí, descendiendo desde la termosfera hacia tormentas eléctricas, congregándose en grupos de cientos, flipa con esto, e interactuando con satélites, generando actividad electromagnética, acercándose a los transbordadores espaciales. El análisis computerizado de las trayectorias de vuelo documenta que estos plasmas viajan a diferentes velocidades desde diferentes direcciones y cambian su ángulo de trayectoria haciendo cambios de 45, 90 y 180 grados y se siguen entre sí. Han sido filmados acelerando, desacelerando, deteniéndose, congregándose.
y sigue, que luego os lo voy a leer. Pero creo que ya Argentina los dos están, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, Jorge Luis Subdorf, amigo, compañero, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho perfectamente, Jorge. Qué maravilloso. Buenas noches. Hola, Ale. Hola, Rodrigo. Hola, Fer también. Y muchos saludos a toda esta enorme y maravillosa familia del misterio. Muchísimas gracias, Jorge. Te quiero pedir tu opinión de esta noticia que me envía Rodrigo Bravo este lunes, que yo también enseguida te mandé a ti y a Fernando Hildebrand, que le voy a dar paso ahora. ¿Qué es lo que opinas de esta noticia? Primero, creo que es maravilloso que los científicos, un grupo de 11 científicos, se impliquen en investigar esto. Y luego creo que también es rompedor el hecho de que siempre estamos pensando en los ovnis de chapa, tornillo, allí con el contrachapao y el tal y el soplete. Vemos el extraterrestre con el soplete allí dándole, y a lo mejor es que el fenómeno ovni es muy distinto. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge? A ver, yo opino varias cosas bastante reflexivas. Lo primero que yo opino es, fíjate qué importante cuando la ciencia se toma 10 minutos para empezar a trabajar y a pensar estos temas, ¿no? Como bueno. Enseguida se empieza a revolucionar esto. No quiero sonar despectivo, porque seguramente estuvieron trabajando mucho más tiempo que 10 minutos, pero quiero decir, en el total de las investigaciones científicas, el empezar a plantear estas preguntas que nosotros nos hacemos desde el inicio de la humanidad me parece maravilloso. Sí, claro. Y creo que es muy bueno, así como instituciones y gente empieza a verlo desde su punto de vista. A mí la conclusión no me sorprende. De hecho, yo soy un convencido de que los ovnis existen y soy un convencido de que no tengo idea qué son, y que para mí la hipótesis extraterrestre es solo una de ellas. Ahora, en muchos documentales, el tema de investigación que yo tuve, que planteé y que hice miles de entrevistas sobre el tema, es sobre la vida y qué es la vida. Y creo que es uno de los temas que vamos a tener que debatir mucho hoy, sobre qué es la vida y qué es lo que la ciencia busca cuando habla de que busca vida en otros planetas. Eso que ha dicho Jorge Luis Subdorf me parece, pero crucial. ¿Qué es la vida? Porque estamos buscando tecnología similar a la nuestra y estamos buscando vida similar a la nuestra. Y a lo mejor esto es mucho más complejo. Recuerdo una vez que estábamos hablando con un científico y dijo, no, pues pasó el Oumuamua, sí. ¿Cómo se llama? Lo diré, no me sale la palabra. No es un cometa, es un asteroide. Y no, como no tenía señales de radio, pues significa que no tiene que ver con que sea inteligente. Pero a ver, los extraterrestres tienen que comunicarse por radio como nosotros. Y ver la tele, Operación Triunfo también. Y hablar inglés, como dicen los gringos. Y ver Gran Hermano, ¿sabes? Como de flipar. En fin, bueno, y aquí tenemos también, en el Cono Sur, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, a mi buen amigo Fernando Hildebrand, director del canal de YouTube, recomendadísimo, porque este señor consigue las mejores entrevistas del continente, ¿vale? La Señal, Ciencia y Misterio, canal de YouTube, súper recomendado. Fernando, amigo, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos perfectamente, Fernando. Qué lindo, amigos, qué lindo estar reunidos esta noche y más con estos datos, con esta información. Gracias por la invitación, Juanje, y nada, a disposición esta noche. Oye, Fernando, primera pregunta obligada, ¿qué es lo que opinas de este artículo científico que desde mi punto de vista es un bombazo y que yo creo que Jorge ha dado ahí en el clavo, que es que a lo mejor nos tenemos que empezar a replantear qué es la vida? Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, estoy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo y además tengo unas cuantas opiniones al respecto de este paper. Es un paper que me parece muy bien armado. De hecho, ya me estoy moviendo para entrevistar a una o dos personas de las que firman el paper. Qué bueno. Para ver si los podemos tener, claro, sí, lo más cerca posible y preguntarles, porque tengo muchas preguntas. No alcancé a leerlo completo, sin embargo, lo que estoy viendo es que si bien hay un estudio muy interesante, en algunas cosas caen en generalidades que me parece que hay que quizás o bien explicar mejor en el paper o trabajarlas. Yo realmente no tengo tan en claro que este paper haya sido publicado, de hecho, o que esto sea una versión preliminar. Hasta donde yo sé,
el doctor Ansbro, que es uno de los que firma este paper, estaba bastante molesto esta semana y la semana anterior con la filtración de algunas cosas de aquí, porque puede ser que haya sido aprobado en enero, pero yo no sé si todavía salió la revista donde este paper va a ser publicado y si esta es la versión final. En todo caso, hablando con Andrea Peresimondini, otra gran amiga de todos nosotros, sí, claro, ya ella comenzó a hacer algún contacto con Ansbro. Yo estoy tratando de tocar a otros de los científicos y parece que estamos traccionando allí, pero lo que me genera dudas respecto a algunas cosas que muestra el paper, o por lo menos al tono o al lugar a donde parece ir el paper, es a apresurarse a sacar conclusiones. Yo voy a hacer nada más que una pequeña reseña acá respecto a algo que dice el paper y que está en el punto 17. Dale. Y que es una pregunta que me parece totalmente válida, y que se preguntan si es que los jet fighters, o sea, los pilotos de jets, por ejemplo, de los Estados Unidos, se encuentran con UAPs u ovnis de plasma, y de hecho muestran unas capturas de pantalla de los famosos videos desclasificados por Christopher Mellon, FLIR, el del Tic Tac, sí, el otro Gimbal. Y exactamente. Y claro, en estos videos se ve algo amorfo, que es lo que están siguiendo estos jet fighters. Y esto amorfo se ve de esta manera porque la cámara que está tomando esa imagen es una cámara FLIR, que lo único que hace es tomar una temperatura, correcto, no toma la forma del objeto. Entonces, ya desde ese punto de partida hay cosas que me parecen cuestionables. Hay otra cuestión que me parece cuestionable, y es que aquí en algún punto dicen específicamente que cuando fue el evento de 2004 del Nimitz, cuando se encuentran con el Tic Tac, sí, los pilotos habían visto, esto no sé de dónde lo sacan, algo así como una nube oblonga, ¿ok? Algo así como una nube oblonga. Esto realmente no sé de dónde lo sacan, porque yo entrevisté a Alex Dietrich, piloto que estuvo allí, y me dijo que era un objeto físico, que era un objeto bien dimensionado, que tenía el tamaño de un avión de los de ellos, aproximadamente de unos 14 metros. Eso decía. Y que tenía forma, la mejor descripción es que era un tic-tac gigante, una mentita gigante. Entonces, no sé. Hay cosas que me encantan de todo esto, y mira, soy el primero. Mi canal se llama Ciencia y Misterios, la señal de Ciencia y Misterios. Soy el primero en pedir que esté la ciencia acá, y estoy muy contento con esto. Ahora, me parece que también tenemos que leer a fondo y tratar de entender qué es lo que se está haciendo en este tipo de iniciativas, que son geniales, pero que no sé hasta qué punto están tomando todos los datos que están disponibles respecto a, al menos a algunos casos. Qué buena apreciación por parte de Fernando Hildebrand. Bueno, esto es un debate y Jorge, Rodrigo, cuando queráis habláis, ¿vale? Que yo no está que dar paso. Me parece que está buenísimo lo que dice Fer de la profundidad. Yo creo que es un inicio, yo creo que hay que dar tiempo a que desarrollen cuál es la hipótesis a la que quieren llegar y que puedan corregir y cambiar. Creo que también es un punto interesante en el correr a la ciencia, de que la ciencia nos va a bajar verdades. O sea, la ciencia no ha tocado estos temas antes porque sabe que no puede poner verdades. No. Y las veces que ha puesto verdades se ha equivocado. Me parece que está buenísimo el concepto de la hipótesis, y que empiecen a corregir los errores y lo que tengan que corregir en ese sentido. Si no, corrámonos de tomar a la ciencia como una verdad, porque ya sabemos que no va a funcionar. Yo quería comentar una cosa, para que toda la gente que está escuchando el programa lo entienda, que hay muchos que no saben qué es el incidente del Nimitz del año 2004. Creo que lo he contado muchas veces, pero bueno, por si alguien no lo conoce. Básicamente, hay un piloto que se llama David Fravor, ¿verdad? Sí. David Fravor, que va con su F-18. Lo que dice el radarista le comenta que además haya cambiado el sistema de radar del portaaviones por el tema de los misiles hipersónicos. Le dice, oye, tengo unos ecos en el radar muy raros de supuestos objetos que están a 6.000 metros y caen a nivel del mar en un segundo, y eso es imposible. O sea, no puede ser, pero a mí el radar me da esto. Este señor va hasta donde hay uno de estos eventos, y lo que él comenta es que de repente va volando por encima del mar,
Él comenta que lo que ve es debajo del agua un objeto del tamaño de un Boeing 747, encima lo que sí sería un objeto volante no identificado, el otro sería un objeto submarino no identificado de en torno a unos 2 metros, y que cuando él gira el avión y se va en dirección a estos dos objetos, uno debajo del agua y otro encima, el que está debajo del agua desaparece y se mete en las profundidades, y el que está arriba sale a una velocidad absurda. Luego él va a un punto de encuentro que tenía con el resto de pilotos y tal, y en el punto de encuentro aparece este objeto que luego se filmó, y el vídeo se llama Tic Tac, es muy conocido. Bueno, pues mandan otro F-18 que ya tiene una cámara FLIR para poder filmar esto. Sí, es muy raro lo que estaba diciendo Fernando Hildebrand, que digan que en estos vídeos o en estas cosas lo que había era un tipo de plasma. No, yo creo que creo que están teniendo el fallo de querer explicar ahora todos los ovnis como si fueran de plasma, y eso es total y absolutamente imposible. El fenómeno es muchísimo más complejo. Rodrigo Bravo, que estás muy callado, cuéntame algo. No, yo escucho atentamente y me alegro que Fernando ya esté haciendo gestiones para que en su programa pueda entrevistar a parte del staff que hizo este informe, pero a mí me gustaría, en cierto modo, complementar un poco la información para que la gente entienda de qué se trata esto. Digamos que ellos lo primero que hacen es definir un poco lo que significa el plasma, que es un estado, el cuarto estado de la materia. Sí. Y que, en cierto modo, acá en este informe ellos plantean claramente que esto presenta una forma de vida, pero inorgánica, o más bien no biológica. Eso lo podemos discutir acá con nuestros colegas en el panel. Sin embargo, porque se supone que todavía no pueden tomar un plasma de estos para experimentarlo, solamente han hecho laboratorios o ensayos para tratar de imitar el comportamiento de lo que ellos observaron después de estudiar, tengo entendido que son 10 misiones espaciales. Sí, y eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque hay sobre todo unas misiones que son sumamente polémicas. Hay una, me acuerdo, que es la que fue un video publicado en marzo de 1996, si no me equivoco, que fue específicamente la de la STS-75, donde efectivamente estaban haciendo una prueba con una antena, esto en las últimas capas de la atmósfera, y en un momento determinado son grabados distintas esferas luminosas. Sí. Y hasta ahora, ese video que pues se filtró, que se hizo muy común, que lo vimos en distintos eventos ufológicos, había sido desmentido. Es decir, hasta hace poco, yo diría que incluso hasta el informe del año pasado de la NASA, que acepta la realidad de este fenómeno aéreo no identificado y que no sabe lo que son, hasta antes de eso, esto era tomado, ni siquiera era tomado en cuenta, ni siquiera era minimizado, sino que no se consideraba. Entonces, para mí eso es un avance muy importante, porque de hecho no es que simplemente se esté reconociendo si esto de una u otra forma incide o no incide, sino que se está, tal cual como dice Fernando, o también lo señaló Jorge, esto es una aproximación, y los artículos académicos son precisamente para que se puedan debatir y que otros académicos también hagan el contraste o hagan la refutación que corresponde. Y en ese sentido, por eso, eso es lo bueno, que esto ya está generando una polémica en distintos espacios académicos, y eso es lo que nosotros hace mucho tiempo veníamos señalando que hacía falta. Y sobre todo que un grupo de científicos se impliquen en investigar esto. Juraría que el vídeo que me estás contando de la NASA del año 90 y tantos es un experimento que hizo la NASA, que soltaron un cable enorme porque querían coger la energía electromagnética de la Tierra, crear energía y aprovecharla, que no funcionó un carajo, y empiezan a verse una cantidad de orbes y de vainas, pero absurdas. Recuerdo ese vídeo, y luego dijeron, no, que es que eso era no sé qué, polvo espacial, tal. Que era hielo, Juanje. O que era, sí, y ¿por qué no se ven todas las filmaciones solo en esa? Es muy loco. Juanje, algo muy interesante, sobre todo lo que estamos hablando aquí con nuestros compañeros
aquí en Sudamérica, Juanje, es que al menos desde mi punto de vista claramente no hay un consenso científico sobre esto, tan así que hasta Sean Kirkpatrick renunció a la dirección de la AARO hace unas semanas. Gracias a Dios, porque era un inútil. Pero pusieron otro igual de inútil, así que sí, no me he enterado, luego me lo cuentas. Ahora me lo contas. Pero a lo que voy, Juanje, es que fíjate, por un lado los científicos no se ponen en consenso, la NASA dice que existe algo pero que no saben qué es, la AARO también está dando... Y lo peor, perdona que te corte, es que los científicos no son los que no se pongan en consenso, es que no quieren investigar sí, no el les tema interesa. Y son en general negacionistas. Esto no existe y ya. Pero uno de los marcos teóricos desde el punto de vista de la ciencia al cual, digamos, se agarraron estos científicos que realizaron este paper fue, Juanje, una teoría que se conoce como la teoría del universo eléctrico, que fue creada por un premio Nobel de física sueco que fue pues galardonado con este premio a mediados del siglo pasado, Hannes Halfven. Halfven comentaba lo siguiente, Juanje y oyentes, que básicamente el universo era una mezcla equitativa de materia y antimateria, pero él a la antimateria le daba otro término, lo llamaba ambiplasma, y dentro de este concepto teórico que desarrolló este hombre, los ambiplasmas serían este tipo de partículas creadas a partir de plasma que serían capaces de atraerse o de repelerse, de realizar interacciones entre ellos y sobre todo de vivir durante largos periodos de tiempo, Juanje. Hay que tener en cuenta que dentro de la cosmología esta fue una teoría que en su momento fue refutada, pero los expertos que hicieron este estudio dicen, ojo, estamos detectando esto y esto iría muy de la mano de lo que postulaba Halfven hace más de 60 años, no deberíamos descartarlo del todo. Pero en principio este señor, el que postula esta teoría, no habla de que eso sean entidades biológicas. No. Esto sí creo que se está planteando con el artículo que me pasó Rodrigo. Que el término exacto, Juanje, que usan los científicos es que son plasmas no biológicos que pueden representar una forma de previda. Es lo que manifiesta. Dios santo, qué rebuscado. ¿Qué opináis, Fernando Hildebrand? Una forma de previda. ¿Qué opinas de eso? ¿No encuentras un poco raro también eso? Me encanta. Vos sabés que me encanta lo de la forma de previda. Yo le voy a pedir quizás a los operadores de Caracol si nos pueden bajar un poco la ganancia porque está saturando el retorno que tenemos y a veces pierdo parte de lo que están diciendo. Vale. Pero vos sabés que me parece un punto muy interesante, pero muy, muy interesante lo que están planteando, porque parece que entré quizás con los tapones de punta con el paper porque lo venía leyendo y digo, ok, ¿cómo dicen esto? Pero estoy muy de acuerdo con el paper y estoy muy feliz con que esto suceda, ¿eh? Ojo, lo quiero aclarar porque la verdad es que además soy el primero en pedir que la ciencia, o no el primero, pero me uno al grupo de los que piden que la ciencia venga y colabore. Entonces no puedo estar más feliz que en este momento. El tema del grupo de Previda es algo muy interesante. En el año 2022, por primera vez, empecé a charlar con el doctor Néstor Berlanda, doctor en psiquiatría, que investiga el fenómeno muy profundamente hace muchos años, coautor del libro Los Extraños, junto con Juan Acevedo Peinado, que es el primer libro dedicado al fenómeno de las abducciones por parte de dos científicos en Sudamérica. Y él me decía, mira, existe algo que... lo primero que me dice es, investigate esto. Y me dice, andate a las nubes de Kordylewski. Y digo, ¿las qué? Las nubes de Kordylewski. Bueno, me pongo a buscar. Kordylewski es un astrónomo polaco que en el año 1961 descubrió que había unas nubes que orbitaban casi como satélites, como si fuera la Luna, alrededor de la Tierra. Y estas nubes son nubes de polvo donde hay mucha concentración de plasma. Bueno, sigo hablando con él. Él hace una presentación alucinante en el Congreso OVNI de Victoria, donde comienza a hablar del fenómeno e incluye la idea de los plasmoides como formas de vida, como otra forma de vida. Este estado de la materia proponiendo una forma de vida que no identificamos como vida por justamente no compartir la biología, pero que sí mantiene algunas de las premisas básicas que son la relación, la comunicación, la nutrición, la reproducción. Bueno, estos estudios se vienen realizando de hecho desde los años, te diría aproximadamente año 1993, creo que es hasta el 99,
la Real Fuerza Aérea Británica presenta a través de la academia, a través de una universidad que ahora no recuerdo, tengo por allí el paper, lo estoy buscando y no lo puedo encontrar, en el que ellos ya hablan de plasmas que se comportan como formas de vida, hay antecedentes de esto, pero que además podrían generar un contacto de algún tipo con el testigo de los objetos voladores no identificados. Y esto es algo muy interesante, es profundamente interesante, porque ellos habían hecho un relevamiento de personas que habían visto plasmoides, esferas de plasma o plasmas más grandes o más chicos, y que habían escuchado una voz, a veces una voz interna, a veces no, que dialogaba con estas personas. El estudio proponía que podían ser dos cosas, o bien ese plasmoide, esa forma de vida se estaba comunicando con el testigo, con el experimentador, o bien estaba el campo magnético de este plasma generando algún tipo de efecto fantasma en el cerebro de la persona. Sea como fuere, las dos posibilidades eran barajadas y hasta en ese paper por primera vez se hablaba de los ovnis como UAPs. Es un paper muy interesante que voy a tratar de mandárselos a todos los que están en la mesa esta noche. El tema es el siguiente. Si esta forma de vida, que es lo que propone Berlanda, si es una forma de vida o si está conectado quizás, y acá nos podemos ir a Jacques Vallée y a Carl Gustav Jung, si esto está conectado con otra realidad, con otra dimensión, con otra, con un universo paralelo, porque la propuesta de Berlanda es, ¿qué pasa si estos plasmas que tienen una existencia diferente a la nuestra, que física, según la física también podría interactuar con la realidad de otra manera y a otros espectros, son un medio de comunicación de inteligencias que están del otro lado hasta utilizándolos para llegar hasta acá? Insisto con esto, es muy interesante, hay mucho camino por recorrer y me parece que es algo que definitivamente tenemos que prestarle atención. Estos videos de los que habla Rodrigo son geniales, yo los he visto recuerdo hace muchos años, realmente parece que estás viendo, y le recomiendo a la audiencia que los busque en internet porque están los videos de estas misiones, los puedes encontrar en YouTube. Parece que estás viendo una placa de Petri con celulitas que van moviéndose de un lado para el otro y en realidad estás viendo el espacio. Las interacciones que se dan ahí son las que describe el paper. Interacciones de algo que parece comerse a otro, persecuciones, encuentros y repulsiones, como si estuviesen comunicándose. Lo que se nos está abriendo en este momento, me parece a mí, es un enorme arenero para ir a jugar. Y es fascinante. Nada, y no digo más nada porque no quiero comer demasiado tiempo, no te preocupes. Hay mucho por decir. Sí, claro, me parece genial. Fíjate que tú me comentaste que Néstor Berlanda, que tenía ese estudio, hablé con él en 3 semanas, que es un señor encantador y lo adoro, pero no hemos podido coincidir esta semana y esta noche estaba en casa de unos familiares y tampoco podía entrar en directo. Pero efectivamente, lo que me mandó Néstor, lo poco que pude ver y tal, era que él planteaba la posibilidad de que estos plasmas pudieran ser como puertas a otras realidades o que los utilizaran desde otras realidades para comunicarse con nosotros, lo cual me parece súper interesante. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Creo que Rodrigo Bravo quería comentar algo. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Rodrigo. Perfecto. Oye, no, yo quería hacer un pequeño paréntesis basado en lo mismo que sale en esta publicación, que es dónde se han filmado o dónde se han grabado y se han visto estos plasmas. En la publicación se señala que como una suerte de promedio, esto está filmado alrededor de los 360 kilómetros en lo que es la atmósfera. Por eso se refieren a la termósfera, es decir, la termósfera es la cuarta capa de la atmósfera, que está entre los 80 kilómetros hasta los 800, y es una capa extremadamente laxa, porque los que algo conocemos de comunicaciones o telecomunicaciones, también se le conoce como la ionosfera, es donde rebotan las ondas de los oncemetristas o de las radios HF. Entonces durante el día esta capa se abre, se extiende y llega desde los 80 hasta los 800 kilómetros,
y luego en la noche se reduce. Por eso durante la noche las frecuencias tienen mucho ruido o es difícil comunicarse por radio en la frecuencia HF. Pero para que nos hagamos una idea, son 800 kilómetros. O sea, la distancia de Londres a Madrid son 1000 kilómetros. Sí, es O una sea, barbaridad. uno no dimensiona o tenemos a veces como cierta confusión de las distancias que hay en las capas de la atmósfera, porque estamos acostumbrados a que todos los fenómenos meteorológicos, la gran mayoría de ellos, estén en la primera capa, que es donde se desarrolla, entre comillas, la vida, que por eso es interesante ver este paper con lo que ellos hablan de una forma de vida pero primitiva, y esa es la troposfera, que es entre los 9 y los 18 kilómetros. Ahí ocurren todos los fenómenos meteorológicos, ahí circulan los aviones, en fin. Pero el resto hacia arriba como que tenemos cierto desconocimiento, y esto es demasiado, son muchos kilómetros. Entendamos que los satélites circulan o hacen en cierto modo la circunnavegación entre los 100 y los 35.000 kilómetros. La ISS, la Estación Internacional Espacial, hace su órbita geoestacional a los 400 kilómetros. Es decir, esto es muy arriba, y eso es muy importante porque también en este paper se señala que algunos de esos plasmas, que pueden tener hasta un largo de 1 kilómetro, en algunas oportunidades descienden. Y ahí es donde yo hago el centro para el cabezazo y el gol, de que cuando descienden, esos efectos electromagnéticos, porque acá estamos hablando netamente de efectos electromagnéticos, pueden incidir perfectamente en personas, en seres humanos, o quizá en seres vivos, otros seres vivos. Entonces es muy importante contextualizar que esto es muy arriba, en la penúltima capa de la atmósfera, y que si en alguna circunstancia bajan o se han registrado, y ellos por eso hacen esa comparación, ya sea con el tema de los Foo Fighters, ya sea con el tema de los videos que se desclasificaron a partir del informe del 2021, que también lo colocan como referencia en este paper, a través de otras experiencias que podemos hoy día solucionar casi un 50% de algunos registros ufológicos, sobre todo el mundo aeronáutico, que guardan relación o tienen mucha similitud con los registros y con la descripción que se hace en este informe. Entonces es muy importante lo que acá se ha publicado, que se tenga que refutar, que se tenga que discutir, perfecto, de eso se trata, pero ya el primer paso, el salto, ya está dado para más o menos entender algo que hasta ahora era un enigma y era algo muy complejo. En ese sentido, yo creo que Rodrigo tiene toda la razón. O sea, vamos a ver. Me parece maravilloso que la ciencia empiece a hablar de esto. O sea, fíjate que no se han ido por los ovnis más normales, por la cantidad de casos que hay. Aunque fijaros lo importante también, el apunte de Fernando Hildebrand, que han empezado a relacionar casos ovni muy famosos con estos plasmas, que yo creo que ahí se equivocan. Ahí creo que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, pero sí es loable, porque la ciencia hasta ahora básicamente era total y absolutamente negacionista. Ojalá la ciencia se metiera a investigar otros casos, pero bueno, queramos o no, esto sí es un avance. Ahora, esto lo que hace, desde mi punto de vista, es echarle más misterio al fenómeno ovni. O sea que rodeando la atmósfera y también en partes de la atmósfera, como nos decía Rodrigo, existan este tipo de plasmas y tal, y a lo mejor tengan que ver con fenómenos ovni más convencionales, que ¿por qué no? Porque no puede ser, como dicen estos Berlanda, que tengan que ver con esos ovnis y son como una especie de puertas a otra realidad y demás. Dios santo, qué complejo es el fenómeno ovni. Jorge Luis Sugdorf, tú que has investigado casos por todo el continente, es que sacar una conclusión es, yo creo, prácticamente imposible. Voy a tratar de no robar mucho tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña descripción de muchas cosas, que no va a ser tan pequeña. No, dale. Primero, cuando tanto Rodrigo como tú me pasaron este paper, me pareció interesante, sobre todo porque yo el año pasado, uno de los programas, de los documentales que hice, que fue uno de los episodios de la serie que hice con Jaime Maussan, era justamente hablar de la NASA. Y en un 80% lo que pusimos fueron videos grabados desde la estación espacial y desde otros elementos en el espacio, donde se veían
objetos extraños pasando cerca de la estación espacial o a lo lejos o entrando en la atmósfera o saliendo de la atmósfera. Muchos videos, hay muchísimos videos que son todos sacados de páginas oficiales, especialmente de NASA, o sea, no son videos trucados donde se ven cosas que nadie ha podido explicar y nadie le ha dado una explicación, y este es un primer acercamiento a una explicación. Eso me parece maravilloso. Obviamente cuando nos acercamos a la Tierra, siempre que hablamos con testigos o que hablamos con ufólogos, siempre han puesto los ovnis de plasma o los ovnis de energía como una de las variables más fuertes, que muchas veces la ciencia incluso se ha peleado y ha dicho que son errores y son confusiones, por ejemplo, con rayos globulares, estos rayos extraños que se hacen pelotas de energía y que se calcula que pueden estar desde unos microsegundos hasta un tiempo largo en un mismo lugar. Rayos globulares, este tipo de cosas han aparecido en muchos videos que no se han visto, pero se ven objetos extraños, como es para mí, y esto lo tomo a punto personal, el video que grabó la Fuerza Aérea de México en el año 2004, Sí, señor. que para la ciencia en algún momento decían que eran pozos petroleros, pero vos tenés a los pilotos diciendo que están pasando el avión, o sea, eran pozos petroleros que iban muy rápido, evidentemente. Y podrían tener una explicación con esto. Y muchos de los fenómenos ovnis, como decís, podrían tener una explicación con esto. Ahora, esto nos estaría hablando de dos o tres cosas. Primero, nos estaría hablando de un fenómeno que no sería extraterrestre, porque está dentro de nuestra atmósfera, o sea, sería un fenómeno terrestre y sería una de las variables que siempre hay que buscar, ¿no? Que son fenómenos naturales que desconozcamos y que den explicación a gran parte de los fenómenos. Creo que esto es un fenómeno que de alguna manera sería natural. Y ahí entra la segunda discusión, es si estamos hablando de vida o no. Y para eso tenemos que tratar de definir vida. Yo siempre tomo una definición de vida que me dio... A ver, hay dos personas que para mí son brillantes para escuchar. Una sin dudas es Néstor Berlanda, que tiene una cabeza y un razonamiento diferente y que es increíble y maravilloso. El otro es Germán Puerta Restrepo. Germán a mí me ha dado muchas de las definiciones que yo después por muchos años he profundizado y he buscando. Y yo me acuerdo que él una vez, en una de las primeras entrevistas que le hice, estábamos hablando de la vida y de la búsqueda de vida inteligente o de la vida extraterrestre por parte de la ciencia, ¿no? Pensando sobre todo en la exobiología y demás. Y él me daba algo que era fundamental. Él me decía, cuando salimos a buscar algo, tenemos que definir qué es ese algo para poder encontrarlo. Y él me decía, la definición más sencilla de vida que nosotros utilizamos para salir a buscarla en el universo es cualquier elemento que pueda traspasar su ADN a un nuevo elemento. Hay un millón de definiciones de vida diferentes, pero esa es la definición que nosotros buscamos para salir a buscar vida. Bueno, todo esto estaría fuera de esa definición, incluso en ese sentido, qué sé yo, si nosotros pensamos en la vida espiritual estaría fuera de esta definición también. O sea, hay muchas otras cosas que podrían ser vida, pero que de alguna manera deberíamos entender cómo definimos vida en un sentido muy amplio para poder entender si esto es vida o no. Obviamente después de vida deberíamos pasar a si puede ser vida extraterrestre, vida inteligente, perdón, y vida tecnológica, si podemos llamarlo de alguna manera diferente, porque sé que con mucha gente debatiríamos que en realidad hay una gran cantidad de animales que son inteligentes, pero no por eso han conformado una sociedad compleja y tecnológica como la que ha hecho el ser humano. Y ahí es la otra pregunta que no tiene que ver con el tema, pero la dejo tirando. ¿Por qué somos los únicos seres en el planeta en tantos millones de años de vida que ha evolucionado de una manera tan diferente? Y esta es una pregunta que me parece que es la clave de absolutamente todo. Entonces, con todo este panorama, me parece que seguir buscando cómo explicar ciertas cosas fortalece también lo que no tiene explicación, porque ahí coincido contigo y coincido con lo que decía Fer antes, y coincido también con lo que decía Rodrigo e incluso también con lo que decía Ale, que no todos los fenómenos se explican
con esta mirada y que Sí. hay un montón de fenómenos que salen de esta mirada. Entonces lo que estaríamos de alguna manera, si confirmamos esto, creo yo, desde lo poco que entendí y de lo corto que puede ser mi entendimiento, es que estaríamos hablando, como decía al principio de este monólogo, de un fenómeno natural que nos explicaría un montón de fenómenos ovnis que no sabíamos que eran, ¿no? ¿Tengo Sí, razón o no? yo creo que sí, o sea, vamos a ver, esto podría explicar parte del fenómeno ovni. Ahora, lo que tú has dicho es genial, fíjate la definición de vida, ¿no? Cualquier elemento que pueda dejar su ADN luego a otro individuo. Y si estos plasmas, estoy teorizando, haciendo una hipótesis aquí que me estoy inventando, ¿vale? Que quede claro. Y si estos plasmas son formas de vida que tienen miles de millones de años, que se crearon y simplemente están ahí y no pueden tener descendencia ni nada, o sea, vete a saber, tío. Es que el problema que creo yo, y me gustaría la opinión de Fernando y de Rodrigo, es que es eso. O sea, vamos a investigar el fenómeno ovni con una visión, muy terrícola. Sí, ¿me dejas interrumpirte un Sí, segundo? claro, Porque me olvidé de pero, poner Jorge, lo que una quieras. cosita que tenía también en el mismo apunte de esto que quería decir. Y hay otro detalle que es muy interesante y que yo lo uní de manera libre, y es todo lo que se empezó a discutir de la vida en las nubes de Venus. Ah, sí. Y yo no me preguntaría si también no podría de alguna manera tener que ver en esperar encontrar vida en lugares que no esperábamos. Ese era lo último que me faltaba poner, que justo tenía que ver con lo que estabas diciendo, me parece. Sí, claro, o sea, en el sentido de que efectivamente nosotros tenemos este concepto de vida que Germán Puerta lo define muy bien, ¿no? O sea, un individuo que le deja el ADN, su ADN a otro individuo. Pero ¿y si hubiera una forma de vida, por ejemplo, lo que te he dicho, que esto llevara viviendo miles de millones de años, el universo creo que tiene 13.000 millones de años, y es una forma primigenia de vida que no puede traspasar su ADN, a lo mejor es que no tiene ni ADN. O sea, es una cosa que no nos entra en la cabeza. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo si algún día existiera un contacto con una civilización extraterrestre, siempre hablo de la misma película, Arrival. De repente aparece la nave, ni siquiera entra ni sale, y aparece una especie de pulpo y te habla con unos círculos muy raros. Es que vete a saber, o sea, por mucho que lo queramos imaginar, creo que es imposible. O sea, estamos viendo como una punta de un iceberg que no entendemos. Esa es mi opinión. Fernando Hildebrand, que hace mucho que estás callado. Lo estaba escuchando con mucha atención y la verdad con mucho regocijo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de citar Jorge recién, porque estaba pensando en una parte del paper en la que citan a Carl Sagan. ¿Ah, sí? Y claro, y sus elucubraciones respecto a las posibilidades de encontrar vida en la atmósfera de Júpiter, y cómo este tipo de búsqueda, al menos intelectual, de cómo podría ser esa vida en la atmósfera de Júpiter, podría coincidir con lo que se espera de un plasmoide que tenga vida. Lo que nos estamos encontrando aquí sin darnos cuenta, y que me parece que es súper interesante, y lo han tratado todos en la mesa esta noche, es lo siguiente, y además fue, creo que lo primero con lo que arrancamos el programa, ¿no? ¿Qué es vida? Porque acá tengo delante mío, ¿Are they alive? ¿Están vivos? Esa es la pregunta que se hacen en el paper. Entonces tenemos que empezar a estudiar la realidad de otra manera, y esto también es una manera de expandir los horizontes de la conciencia y de la realidad. Claro, porque si vos de pronto ya vas siendo consciente de que no solamente existe vida biológica, o que no existiría, vamos a ponerlo allí como una tentativa, únicamente vida biológica, sino que hay otras formas de vida que pueden ser totalmente diferentes, entonces ya estamos frente a un tema que se pone mucho más apasionante, porque multiplica, vaya uno a saber por cuánto, las posibilidades de encontrar vida en el universo, de encontrarla en nuestro propio sistema planetario. Esto es, insisto con esto, y tenemos que prestarle atención a las referencias que hay en el paper, por ejemplo, porque esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí yo había destacado algo
y se los quiero leer, es un segundo. La imagen global del fenómeno obtenida hasta el momento muestra que la potencia radiante del fenómeno varía alcanzando valores de hasta 19 kilowatts. Estos cambios se producen por variaciones bruscas de la superficie de la zona iluminada debido a la aparición de grupos de bolas luminosas que se comportan de forma autorregulada térmicamente. Wow. Otras características anómalas incluyen la capacidad de expulsar bolas de luz más pequeñas, algún cambio de frecuencia no identificado en el rango BLF y posible deposición de partículas metálicas. ¿Yo de qué estoy hablando acá? ¿Estoy hablando de este paper? No, estoy hablando de un paper publicado en junio del año 2004 por Massimo Teodorani, al que ellos citan que es el investigador en jefe de las luces del Valle de Hessdalen, que se considera que son plasmas justamente. Sí. Entonces, esto es como un avance en ese sentido. Hay una preexistencia científica de este tipo de búsqueda, por lo que tenemos que prestar mucha atención a la reconfiguración también de nuestra comprensión de qué es una forma de vida y dónde podemos encontrarla, que eso me parece fascinante. Se abre un mundo nuevo acá. Sí, claro, y me estaba acordando cuando acabas de decir las luces de Hessdalen, perdón, en la península escandinava, que además serían como plasmas, y las fotos que hay tienen esa forma de plasma, que esto fue investigado por científicos y nunca pudieron encontrar explicación. Me estaba acordando de otro fenómeno, las luces Min Min en Australia, por ejemplo, que es un fenómeno así. O perdón, vosotros que sois argentinos, y creo que también está en Chile, la famosísima luz mala, que va la gente por la pampa y luego de repente llega Exacto. una luz. Pero la luz mala, por ejemplo, no interactúa. O sea, mira, vosotros tres que conocéis bien el tema de la luz mala, la luz mala es algo que asusta a la gente, pero que no interactúa con la gente, que hay abducciones y tal, como en otros casos del fenómeno ovni. Es muy diferente, es como más, no sé cómo decirlo, como más sencillo, como menos complejo, ¿no? ¿Qué opináis, Rodrigo, Jorge? Bueno, concuerdo, es que en realidad aquí esta cuestión es tan extensa porque los fenómenos que nosotros hemos discutido, conversado, publicado, tiene una variación tan inmensa que, claro, esta publicación ayuda en cierto modo a reducir lo que es lo que hace la ciencia, el reduccionismo, para poder tratar de entender ciertas cosas, o en este caso ciertos fenómenos que son inentendibles. Efectivamente, como muy bien dice Fernando, este paper tiene como referente o de artículos de referencia aquel de Teodorani del 2004, y claramente hay un capítulo de este paper o un artículo que es el número 15, que es precisamente la referencia a 1976, cuando Carl Sagan teorizaba sobre la posibilidad de vida en la atmósfera de Júpiter, justamente con una forma de vida distinta a la que nosotros tenemos conceptualizado. Entonces, aquí entramos donde empieza por fin este debate multidisciplinario, porque se requieren distintas áreas del conocimiento para poder enfrentar este tipo de información, al nivel de que estamos hablando primero de elementos físicos, segundo con un comportamiento que ya por lo menos durante 10 misiones espaciales ha sido detectado, tercero que están en una capa de la atmósfera, pero que al mismo tiempo bajan y que se pueden hacer presentes o visibles incluso prácticamente en la superficie, y ahí tenemos una solución para ciertas manifestaciones que estaban todavía como incógnitas. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellas observaciones de fenómenos que se introducen, por ejemplo, en los volcanes? ¿Estarán dentro de estos mismos? Sí. ¿Serán del mismo tipo? ¿Serán parecidos? ¿Serán primos? ¿Serán hermanos? ¿No tendrán nada que ver? Eso pienso que ya es una arista que tiene que ser investigada por otros especialistas que de otra forma también vean esos registros y vayan empezando como a reunir esta información, porque al final, efectivamente, si vamos a la casuística, gran parte de esa casuística podría ser resuelta, quedando alguna todavía incógnita, pero podría quedar resuelta, pero se nos abren un mundo de posibilidades que son aún más complejos. Como bien decía Jorge, el tema propio no tan solo de la vida, sino que si nosotros vemos un mapa estelar
y nos damos cuenta de las distancias siderales del universo, si nos damos cuenta de la edad del universo, que son 13.700 millones de años, y vemos que en esa edad del universo, si hacemos un calendario del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros aparecemos el 31 de diciembre a las 11:52 de la noche. En realidad da como para pensar de que puede haber miles de otras formas, no tan solo de vida, sino que de cualquier cantidad de posibilidades de todo, Sí. y que recién estamos abriendo un poco, estamos despertando, o sea, siempre ha estado presente, pero hoy día estamos ya abriendo este debate donde tiene que darse, que es precisamente con una argumentación, con referencias, donde específicamente podamos entender de que esto es un poco más complejo y que, como bien decía Einstein, ya se demostró que la luz se comportaba como onda y como partícula. Bueno, es el momento de colocarlo en práctica. Efectivamente, ¿no? Y aquí hay una cosa muy loca además. Por ejemplo, fijaros ese apunte tan bueno que ha hecho ahora mismo Rodrigo Bravo. ¿Cuántas filmaciones hay de esferas de luz entrando a los volcanes? El otro día entrevistamos hace una semana a Rafael Mercado, el investigador peruano, periodista investigador, que nos comentaba casos, por ejemplo, en los volcanes que hay cerca de la ciudad de Arequipa. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Vaya debate. No sé si hoy vamos a sacar conclusiones o vamos a sacar más preguntas. Creo que hay una cosa que está clara, que a todos nos encanta que la ciencia se meta en esto. Ahora, se ha metido en una cosa súper compleja, porque no es el típico ovni que viene, va y que abduce o que se le sacan los vídeos, los del Pentágono, no. Es un cuarto estado de la materia y que parece que lo que hace es que se comporta con inteligencia. Fijaros que mientras estaba escuchando a todos los invitados de esta noche, me vino a la mente un caso que para mí es de lo más loco de la historia de la ufología, pero que es clave y que puede tener relación con esto, y que le daría hasta otra dimensión. Estoy hablando del día 12 de julio del año 1984. En una nave soviética, en la Salyut 7, sucede lo siguiente. Voy a leer aquí además literal. Los cosmonautas de la Salyut 7 reportaron haber visto un extraño brillo de color naranja alrededor de la nave espacial. Ellos creyeron que inicialmente era una fuga de gas, pero parecía que toda la estación estaba rodeada por una nube naranja. A medida que la miraban, la nube iba tomando forma. De repente se produjo una especie de explosión de luz naranja que los cegó. Cuando los astronautas recuperaron la visión, miraron afuera a las puertas de la nave y lo que vieron los asombró. Ellos describieron haber visto 7 figuras angelicales de tamaño colosal que resplandecían y flotaban en el espacio junto a la nave. Estas figuras aladas permanecieron junto a la estación rusa por un lapso de 10 minutos antes de desaparecer. Los astronautas se llamaban Kizim, Soloyev y Aktov. Describieron como eso, como figuras enormes, incluso que decían que podían llegar a tener más de 24 metros de altura. Chicos, y si esto del plasma es capaz luego de convertirse en ángeles y hasta la religión tiene que ver con esto, que lo que estoy diciendo puede ser una locura. Ese caso de la Salyut 7 me parece algo tremendamente espectacular. ¿Qué opináis, amigos? Ya no sé ni a quién le tocaba hablar, así que ahí tenéis los micros y comentar lo que queráis, pero es que de repente me acordé de este caso. No es el único caso aparte. Dime, Fernando, que hace un rato que no habla. Fernando Hildebrand. No, me tiro de cabeza, son 2 segundos nada más y creo que voy a derrapar y fuerte, pero... Dale. Mirá, estaba escuchándote y se me viene un momento reflexivo, de esos momentos que a veces uno trata de esconder. Vos sabés que estaba recordando justamente este evento de la Salyut 7, que es tan fuerte, que Andrea Pérez Simondini tuvo la oportunidad de hablar con uno de los cosmonautas. Ay, qué bueno. Y este cosmonauta le decía, lo que pasa es que estas figuras angelicales nos saludaban desde afuera. ¿Qué? ¿Que los saludaban? Movían esas extremidades como manos
y hacían como un saludo, y nosotros no lo podíamos creer. Lo mejor de todo es que cuando esa tripulación baja a tierra, les dicen, bueno, probablemente tuvieron un problema de oxígeno, quizás no era la concentración adecuada y estaban alucinando. La segunda misión en la que los reemplaza ve exactamente lo mismo. Eso y allí es cuando ya no hay una explicación. Eso no lo sabía. No lo sabía. Es muy, muy, muy interesante ese caso y tiene muchas aristas. Ahora, supongamos que es plasma. Supongamos que ese plasma está vivo y es inteligente. Supongamos que ese plasma no solamente está vivo y es inteligente, sino que, como propone Berlanda, estas nubes que están orbitando alrededor de la Tierra de polvo y plasma podrían ser una suerte de nube de información de toda la historia del planeta. Y estas formas de vida tienen acceso a eso. Imagínate que esas formas de vida, para tratar de parecer amigables a nosotros, deciden tomar una forma que podemos identificar como una forma angelical. Eso habla de una inteligencia muy, muy, muy elaborada, simbólica, sí, muy potente, porque además estarían de alguna forma también leyendo la historia de la humanidad, pero a eso le tendríamos que agregar un pequeño detalle que yo creo que no tenemos que perder de vista esta noche. Fuente, la NASA: el 99.9% del universo visible es plasma. Está compuesto de plasma. Por lo que, si este cuarto estado de la materia es el 99.9% visible del universo y hay vida plasmática en todo ese universo, quizás estamos tomando como formas de vida primitiva a algo que hace muchísimo tiempo que está aquí y que ni siquiera podemos empezar a pensar o a entender el tipo de inteligencia que puede llegar a tener. Porque si estas cosas pudieran comunicarse entre ellas de una manera que todavía nosotros no entendemos, como toda forma de vida trata de hacerlo, pongamos planetas por, no sé, células o por cuerpos, y tratan de comunicarse entre ellas, entre los diferentes cuerpos de un sistema planetario, la información a la que tendrían acceso, creo que ni en millones de años podremos empezar a comprenderla. Digo, me tiré a la pileta. A partir de allí podría ser cualquier cosa y es especulación nada más. Pero el 99% del universo visible, eso sí es un dato, es plasma. Fer, lo que has dicho me parece maravilloso. Nada de tirarte a la pileta, o sea, me parece genial. Fíjate que yo estaba pensando, y quizás porque he sacado el caso este, que es que me vino a la mente. Y ahora voy a decir una cosa, valga la redundancia. Lo más inquietante del fenómeno OVNI, y aquí estamos 5 investigadores hoy, es cuando esos objetos o los tripulantes de esos objetos se acercan a nosotros y son capaces de entrar en nuestra mente. Fijaros qué curioso lo de la Soyuz 7, ¿vale? Que de repente esa cosa que era de plasma toma la forma de ángeles. ¿Por qué? Porque si quieres comunicarte con alguien, es mejor ir de ángel que no que ir de demonio. Pero ¿cómo saben que tienen que ponerse forma de ángel y no de conejo? Claro, por ejemplo. Claro. O sea, esa es la vaina. O sea, yo creo que la clave está ahí. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas? Rodrigo, no sé si... Sí, acá estoy. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? En realidad es tremendo. Yo creo que aquí hay un tema que ahí en realidad Fernando extendió un poco lo que significa la dimensión de lo que estamos conversando, que es muy complejo. Creo que acá cuando empezamos a analizar, ya a esta altura estamos haciendo filosofía ufológica, porque... Sí, pero que está genial. O sea, somos 5 abuelos cebolletas charlando, nos falta el vino. Yo si lo sé, me traigo una botella y me zampo aquí unos vinos. Pero es verdad. O sea, porque al final creo que el mayor desafío que tenemos todos, perdona Rodrigo que te corté, es saber qué leche es el fenómeno OVNI. Sí, ahí tenemos, y ya que estamos, y como dice Fernando que se tiró el piscinazo, después voy a esperar el piscinazo de Jorge, yo voy a tirarme el mío. Dale. Resulta que acá hay dos fenómenos que son fundamentales, que lo hemos discutido en otros programas, que es
fenómenos originarios de nuestra civilización, el mito y la religión primitiva. Yo lo invito a que de una u otra forma profundicen ahí. Hay un libro que es extraordinario que se llama Las formas elementales de la vida religiosa de Emile Durkheim, donde queda un poco establecido que precisamente la religión primitiva va de la mano con este tipo de fenómenos que son considerados como religiosos, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto este tipo de manifestaciones? Yo no estoy, o sea, mi piscina no tiene tanta agua como la de Fernando, que podrían de una u otra manera meterse en la cabeza de algunas personas que son testigos. Puede ser. Y de hecho, Jacques Vallée lo escribió, Néstor Velázquez lo escribió, Freddy Alexis acá en Chile lo escribió. Es decir, eso ya es para ufología y ese es un área que yo, la verdad, que no me manejo tanto. Pero sí concuerdo de que esto de una u otra manera tiene otro carácter y hay que analizarlo también con personas que ojalá tengan un entendimiento mucho más profundo de lo que significa el lenguaje simbólico y el lenguaje semiótico al mismo tiempo, con lo que es la iconografía, la iconología, la lexiología, en fin, porque hay, parece, un componente que está ligado a nosotros, a nuestra cultura, a nuestra civilización. No sé si desde el punto de vista arquetípico, eso ya no es, o sea, eso es un tema para muchos programas más, pero aquí nos damos cuenta que esta es la punta del iceberg. Sí. Por ende, aquí podríamos desarrollar un montón de ideas que claramente ojalá cada especialista en su respectiva área pudiera ir profundizándolo, porque poco a poco se va abriendo esto y lo encuentro fascinante. Mira, yo creo que hoy los 5 que estamos aquí estamos haciendo como esos 11 científicos. Hay algo que no entienden y dicen, echémosle pelotas a esto y a ver si sacamos algo claro. Alejandro Bernal. No, es que Rodrigo... Dime, perdón. Fer. No, dale. Perdón, es que Rodrigo acaba de decir algo genial, porque en realidad esto viene sucediendo hace mucho tiempo y sigue sucediendo. Una de mis fuentes... periodísticas es John Ramírez, que es un agente retirado de la CIA que tenía a cargo un programa de investigación de orbes para la CIA y para la Agencia Geoespacial de Inteligencia de los Estados Unidos. No sabía eso, Vaya dato. Él ha dado unas cuantas entrevistas, en este momento está en un impasse, por eso no lo he entrevistado por un tiempo, no sé por qué, él no puede dar entrevistas, pero lo que sí sé, porque él lo contó públicamente y luego yo lo pude consultar por privado y me contó exactamente lo mismo, es que es esto, cuando le preguntan a este hombre por qué de pronto decide pedir permiso en la CIA para comenzar a hablar de estos orbes que son como esferas de luz, él explica, lo que pasa es que cuando tuve mi encuentro con uno de estos orbes, con una de estas esferas de luz, se me acercó y me dijo que tenía que hablar de esto, que tenía que comunicarlo. Me dio un camino. Wow. Y hasta me dijo una persona con la que tenía que hablar y ponerme en contacto, que no puedo decir su nombre. Ojo con esto, porque si esto, como dice Rodrigo, ha estado sucediendo durante milenios, bueno, también tendríamos muchas respuestas al respecto de religiones, de creencias, de eventos que a veces parecen fortuitos y que quizás no lo sean tanto. Solo eso, nada más. Pero es que tú también estás dando en el clavo, como ha hecho Rodrigo. O sea, vamos a ver. El tema es que el fenómeno ovni ha modificado la historia de la humanidad. Y eso es una barbaridad. Vamos a ver. Tú coges el Nuevo Testamento y lo abres y resulta que hay una esfera de luz que va por ahí por el cielo y se para en la casa en la que van a hacer el Mesías, Jesucristo. Toma ahí. ¿Vale? O sea, una esfera de luz que va por el cielo y se para. Los cometas no se paran encima de una casa, ¿me entiendes? O sea, y que es la señal que utilizan unos iniciados para llegar a ese punto, en este caso los 3 Reyes Magos. 3 magos, sí, efectivamente, que esto es muy polémico porque realmente la Biblia, que la tenemos en griego, dice magi, dice mago. Exactamente. Juanje, estábamos hablando, que creo que este debate está maravilloso, sobre diversos referentes desde el punto de vista de la ciencia, y como bien lo decía en un anterior bloque, Hannes Halfven, este premio Nobel de Física sueco, de quien hilvanó esta teoría del universo eléctrico y que hablaba de esta partícula del ambiplasma. Y se me vino a la mente, Juanje, también de otros referentes
que hemos mencionado mucho en estos espacios, una investigación que hizo el científico italoamericano Ruggero Santilli sobre un telescopio de antimateria, una investigación que fue publicada en el año 2016, que a propósito también tuvo repercusión en la prensa británica por parte del Daily Express. Y básicamente lo que publicó en este momento, en aquel entonces, este científico es que había desarrollado un telescopio de lentes cóncavos que le permitía detectar la antimateria, y en un momento en una de sus investigaciones decidió apuntar... En Tampa, en Florida. Sí, exactamente, Juanje, y decidió apuntar ese telescopio hacia el cielo, aquí hacia la atmósfera. En vez de las estrellas. En lugar de las estrellas, y encontró entidades o partículas o seres, como él lo denomina, que de acuerdo a la visión y la hipótesis de Ruggero Santilli eran como una especie de vigilantes, seres que estarían desde el cielo mirando, interactuando hasta cierto punto con nosotros. ¿Y no será que estos seres que este hombre pudo captar serían también estos plasmas? Pero bueno, esos seres tenían también la misma forma. Eran cilindros, eran esferas, o sea, no es que tuvieran forma de ángel y tal, no, eran cilindros, esferas. Muy similar a lo de este estudio. Muy parecido, efectivamente, a lo de este estudio. Más aquello de Santilli es curioso, porque lo pones en internet y sale de referencia el programa que hice yo en aquella época en Blue Radio sobre esto, o sea, flipa. Entonces, sí, claro, eso hay que tenerlo también en cuenta. Jorge Luis Sugdorf, amigo, ¿qué opinas saca el vino y ya estamos aquí? Saca el vino y dale, que nos hemos pegado todos el piscinazo. Yo estoy acá escuchando y disfrutando. Yo bajaría un poco el tono, la expectativa, o sea, porque para mí este informe lo que nos está explicando en gran parte es que habría un nuevo fenómeno para explicar varias cosas, pero nos estaría corriendo, por lo menos en una primera instancia, creo yo, de una cuestión de vida o de inteligencia, por más que dicen que se mueve, pero tampoco hablan de que se mueva a voluntad. Eso es lo primero que yo pienso. Yo me gustaría, yo soy un poco más no escéptico, porque yo creo que cada vez que se explica algo se engrandece lo que no se explica, pero yo creo que esto nos daría una explicación más coherente a un montón de cosas, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Nosotros tenemos que tratar siempre de descartar todo lo posiblemente explicable para después preguntarnos qué es lo que no tiene explicación. Estos científicos están ensayando, creo yo, una explicación diferente, pero una explicación que entraría dentro de un mundo más natural. O sea, yo creo que nos correría de pensar en una construcción tecnológica de alguna civilización que viene, que nos está observando, o de todas estas hipótesis, aunque claramente esto no explica todo de ninguna manera. Sí explica una parte, si es que logran explicarlo, porque creo que el camino es realmente muy muy largo. En el tema de los ángeles y todo eso hay más casos. Yo cuando hice el programa el año pasado me encontré con muchos otros relatos similares, algunos más directos, otros más indirectos, pero hay muchos casos de cosas extrañas entre los astronautas que usualmente siempre se terminan planteando como alucinaciones, pero es inquietante cómo se repiten. Qué sé yo voy a delirarme hacia otro lado, y yo creo que todos ustedes lo sabrán, pero todas estas teorías están desarrolladas en Viaje a las Estrellas de una manera maravillosa, y yo creo que ver Viaje a las Estrellas con lápiz y papel en la mano ayuda a tratar de explicar muchas cosas. No, una auténtica maravilla este piscinazo que nos hemos dado todos. Y es que al final, el tema del fenómeno ovni, que es muy complejo, es eso, porque es algo que yo estoy convencido que ha modificado la historia humana, que ha modificado nuestro pensamiento, que tiene que ver con los fenómenos religiosos. Yo más pongo siempre el mismo caso. Yo no he tenido un avistamiento ovni así que diga, madre mía, esto es una pasada. Pero, por ejemplo, investigando estos temas, y otro día haré un podcast de eso, ya lo he prometido varias veces, cuando yo me encuentro un caso en Los Villares, Jaén, año 1996, y acabo trabajando y mintiendo en la Fundación Euroárabe para poder traducir 3 palabras que estaban escritas en tamasig, en sahariano antiguo, en una piedra que le cae a un señor, que le tiran a un señor, después, justo en un avistamiento ovni.
es una locura. O sea, es como si esto se quisiera comunicar, como si de repente cogiera arquetipos como los ángeles, como si de repente intentara, pues eso, lanzarnos mensajes a través de una escritura antigua. Y bueno, pues hemos empezado a hablar de intentar comprender el fenómeno ovni, aunque la clave, y ya no recuerdo ni quién lo ha dicho realmente, creo que ha sido Jorge o Rodrigo, ¿no? O Fernando, no recuerdo, es que este grupo de científicos lo que está haciendo es constata un fenómeno total y absolutamente nuevo, novedoso, aunque estaban los vídeos ahí, como decía Fernando Hildebrand, y los vídeos están más claros que el agua, pero como siempre decían, el negacionismo es hielo, es polvo del espacio, es no sé qué, y ahora de repente estos tipos dicen, no, ni es polvo ni tal, es un fenómeno nuevo que nos tenemos que enfrentar, y lo que me parece increíble, aunque Fernando Hildebrand los ha criticado un poco porque desvarían, es que han tenido para enfrentar el fenómeno la mente abierta. Y han dicho, oye, ¿y si es un tipo de forma de vida, aunque no la entendamos, que está intentando comunicarse con nosotros? Creo que la clave y que los tiros, creo que van por ahí. Rodrigo Bravo, que hace mucho que no hablas, ¿qué opinas? O sea, es que yo creo que sobre todo esto es un fenómeno nuevo. Es una vertiente más del fenómeno ovni. Es una vertiente más, pero hay que entender también ahí la propia definición que ellos dan de que como es plasma, está compuesto por iones, electrones, gas neutro, campo eléctrico y fotones. Y cuando hablamos de fotones hablamos de luz. Cuando hablamos de fotones y hablamos de luz, hay algo muy interesante que es que la luz sí o sí envía paquetes de energía, y eso de una otra forma empezamos a hablar ya de lo que se llama la superposición cuántica, que eso ya es muy interesante porque hay que empezar a interiorizarse de ese pequeño tema que al mismo tiempo permite entender a veces el comportamiento muy anómalo de estas manifestaciones o de este plasma, por las características propias. Es decir, cuando hablamos de superposición cuántica, es decir, que dos partículas de luz pueden transmitir información sin estar conectadas entre sí, ahí, desde el punto de vista filosófico, hablamos de magia, desde el punto de vista físico, hablamos de superposición cuántica. Pero ya hay que empezar a discutirlo y a empezar a entender, porque ¿cuántos casos ovni hoy día tenemos en esa como abanico de posibilidades? Hoy día pueden resolver o por lo menos acercarnos a una solución con esta hipótesis que se está planteando acá, que en gran medida son, en cierto modo, plasma ionizado que está en capas de la atmósfera y que por distintas circunstancias se acerca a la superficie, y en ese acercamiento a la superficie no tan solo interactúa con quien esté volando, sino que a veces incluso con personas que están en la superficie. Eso ya es un avance extraordinario, y pienso que hay que ir, como dice muy bien Jorge, paso a paso. Es verdad, esto requiere mucho más estudio, más profundización, más debate, pero ya es una luz al final del túnel. ¿Sí? Acuérdense que, y seamos honestos, antes del 2021 esto estaba completamente cerrado, sin ninguna posibilidad de ni siquiera discutirlo, porque si lo discutíamos estábamos hablando de fantasía o de ciencia ficción, o de aquí estamos hablando ya de cosas que están por lo menos presentadas para que sean refutadas. Entonces es un avance sustancial. Si esto es parte de la desclasificación UAP que se originó en el 2021 y que viene el 2022, dijeron que culminaba el 2026, si hoy día 2024 estamos hablando de esto ya como una posibilidad de forma de vida primitiva, me imagino que vamos a hablar el próximo año, y me imagino que va a ser el 2026. No, va a ser divertidísimo. Ya me traigo el vino, la siguiente me traigo el vino. Pero fíjate lo que ha dicho Rodrigo, tan importante, que ese tipo de plasmas pueda tener una cosa que se llama superposición cuántica. ¿Eso qué significa? Que puede comunicarse a través de esas partículas de luz que tienen un reflejo, un espejo, no en esta galaxia, dentro del universo. Y eso es una barbaridad, porque es lo que han hablado algunos investigadores, un norteamericano, no recuerdo el nombre ahora, que comentaba que el fenómeno ovni no era más que como una especie de película que nos mandaban desde otra parte del universo, que ni siquiera estaban aquí físicamente. Y entonces, claro,
esto del plasma me parece maravilloso, porque claro, si eso puede estar comunicándose con una parte alejadísima del universo en un instante, sin tener que viajar a la velocidad de la luz, eso nos abre la posibilidad, que creo que también, que es lo que planteaba Néstor Berlanda, qué pena que no haya podido grabarle unos minutos esta semana, que es que esto sea como una especie, estos plasmas como una especie de puerta a otras realidades. Fijaos lo filosófico que me he puesto y no he tomado nada raro. Lo único que he echado hoy en falta de menos ha sido la copa de vino. La próxima me la traigo. Y es que, bueno, recalcando otra vez, creo que es maravilloso que la ciencia se meta en esto, y lo que están describiendo es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el fenómeno ovni, porque realmente estamos hablando de cosas que vuelan no identificadas. No voy a decir objetos porque el plasma sería el cuarto estado de la materia, pero que interactúen con nosotros y que tengan toda esa complejidad, y que se pueda hablar incluso de que sean una forma de vida aunque no la entendamos, me parece maravilloso. Y bueno, lo que ha sido también noticia hace pocas semanas y se hizo súper viral, no sé si lo habéis visto, es en concreto fue en Irak. Se filtró un vídeo de un ovni con forma de medusa, y también se habló de la posibilidad de que ese ovni que tenía forma de medusa fuera también una entidad biológica extraterrestre. Alejandro Bernal, cuéntanos eso con todo lujo de detalle. Juanje, básicamente este registro que fue obtenido en octubre de 2018 en una base militar estadounidense en Irak, estamos hablando de hace unos años, fue filtrado y fue publicado a través de los medios de comunicación por parte de un viejo conocido de este programa, Juanje, el señor Jeremy Corbell, este documentalista que lo mencionamos acá rato. Se queda con todas las filtraciones porque tiene unos buenos amigos en el Pentágono, o esto ni quien lo entienda. Fernando Hildebrand seguro que nos puede aclarar un poco de esto. Como dirías tú, como dirían ustedes en España, está más enchufado que quién sabe qué, pero muy bien por este hombre. Pero todo el enchufe, Y tiene un muy buen amigo que se llama George Knapp, con quien a propósito hace un podcast muy popular en YouTube que se llama Weaponized, donde a propósito también estuvieron analizando esto. Pero este video del ovni medusa, Juanje, se filtró por un documental que sacó una cadena estadounidense, TMZ, un documental llamado Revolución OVNI, donde Jeremy Corbell enseñaba fragmentos de este video y explicaba el contexto en el cual fue obtenido. Y en efecto, fue registrado en octubre de 2018 en una base estadounidense en Irak. Únicamente podía ser detectado por cámara térmica porque el objeto presentaba unas variaciones de temperatura que son evidentes en el video. Y pasa algo muy curioso, Juanje. Resulta que este objeto está sobrevolando por esta base, luego se dirige a un cuerpo de agua, presuntamente un lago, de acuerdo a lo que dice Corbell, queda sumergido durante 17 minutos. Después de ese tiempo emerge, realiza un movimiento bastante extraño en 45 grados y dejan de apreciarlo los militares norteamericanos. Lo que aduce Corbell y otros investigadores al respecto es que claramente este movimiento y estas características irían de la mano de una de las descripciones que han tomado los expertos por parte del gobierno estadounidense, las capacidades transmedia que tendrían estos objetos voladores no identificados. Un objeto que estaba realizando una trayectoria en el cielo, luego va debajo de agua, se sumerge, sale y realiza movimientos realmente sorprendentes. Sí. Es un tipo de ovni muy muy distinto, ¿vale? Sí. Efectivamente parece una medusa, y la cámara térmica que estaba controlando esta base militar norteamericana pues lo capta, y el objeto pasa como por encima, pasa por encima de la base militar, y además que luego en la base militar todo el mundo lo comentaba. Exacto. Y esa historia quedó y demás. Fernando Hildebrand, ¿lo analizaste tú en tu canal de YouTube, en la señal Ciencia y Misterio, este vídeo? Sí, estuvimos viéndolo hacia atrás, hacia adelante, estabilizándolo, tratando de buscar a ver qué podía llegar a ser. En un primer momento se hablaba literalmente de caca de paloma. ¿Caca de paloma? La madre. Sí, en serio. Sí, recuerdo esa explicación. ¿Caca de palomas? ¿Es en serio? En la lente de la cámara, pero no, definitivamente no era esto. Porque además cuando... Perdón. Hoy estamos para el brindis, ¿eh? Sí, sí, hoy. Sí. Hablando en serio, cuando uno estabiliza el video y
te das cuenta de que el objeto va rotando ligeramente hacia su derecha y regresa a la centralidad. O sea, es un objeto tridimensional que está sobrevolando esta base y que está atravesándola en un vuelo que la verdad no es tan explicable como parece a primera vista. La otra posibilidad era que fuera un arreglo de globos muy utilizado para ciertas festividades que ahora no recuerdo cuáles eran. El que había investigado Sí, esto de una fiesta árabe, pero yo vi los globos y que se pareciera a eso, no. No, pero además no solamente una cuestión de que se parezca o no se parezca, sino que cuando vos tenés un globo colgando de otro globo, colgando de otro globo, volando por el aire, van para todos lados los globos, no se mantienen estáticos como esta estructura voladora. La realidad es que es una gran incógnita. Por lo que pude averiguar incluso hablando con algunas fuentes en Estados Unidos, los videos existen, hay muchos videos de esto. Aparentemente habría 4 tomas diferentes, 4 fuentes diferentes de video. Y existiría el video donde se ve que el objeto se sumerge y que luego sale del agua 17 minutos más tarde, pero no se habría filtrado, porque claro, obviamente no todo se puede filtrar. Sí habrían estado o estarían en poder de la AARO de Kirkpatrick, bueno, ex de Kirkpatrick porque se retiró en diciembre, aunque sigue siendo asesor ad honorem, esto hay que aclararlo, porque sigue Kirkpatrick en la AARO. Dios santo. Y forma parte del material que ellos tienen guardado que, bueno, nada, no han publicado y que no sabemos si van a publicar en algún momento porque seguramente sea muy difícil de explicar. Lo que dicen los gendarmes que estaban allí en la base en aquel momento es que le decían el monstruo de espagueti, es el nombre que le habían puesto. El monstruo de espagueti. Del pastafarismo. Sí. Era el nombre que le habían puesto y que no había una explicación. Literalmente al otro día de este evento llega un agente de inteligencia, pide los videos, se le entregan. Aparentemente este video que nosotros podemos ver, que son 2, y atención con esto porque son 2 videos diferentes. Cornell publica primero el video donde se ve al monstruo de espagueti pasando por encima de la base y luego se lo ve sobrevolando ya el lago del que habría salido tras sumergirse. Es interesante, me parece buen material, hay correlación con otros eventos, hay un par de videos muy interesantes dando vueltas en la web hace muchos años sobre este tema y no es la primera vez que me hablan de algo por el estilo. Aquí en Argentina recuerdo aproximadamente 2 o 3 casos de personas que me han contado, mirá, lo que vi, por más raro que te parezca, parecía una medusa voladora. Y son esos casos de alta extrañeza los que me parece que son los más interesantes de todos, porque esta noche que estamos hablando de la posibilidad de vida desconocida, bueno, yo no sé si esto aplicaría exactamente, a mí me da más la idea de algo tecnológico, de algo físico, por esta cuestión de la rigidez propia que tiene, pero bueno, podría llegar a encauzarse en alguna de estas explicaciones. Bueno, sí, yo lo he comentado porque ha sido una noticia ovni muy importante en las últimas semanas, porque también se habló de si pudiera ser un tipo de entidad biológica extraterrestre, aunque yo concuerdo más con Fernando, o sea, porque yo también estuve viendo análisis en 3D del objeto y lo giraban y demás, y claro, que sea raro no significa que tenga que ser una entidad biológica, ni mucho menos. Rodrigo Bravo, no sé si llegaste, tú que eres piloto militar, no sé si has llegado a ver el vídeo, a ver Sí. algunas imágenes. ¿Qué te parece a ti? Lo revisé, yo no soy analista de imágenes, pero lo revisé también, hice todo lo dentro de mis Posibilidades. escasas posibilidades, pero claro, es un video extraño. Lo otro es que es bastante, o sea, es del 2018, como bien dijo Alejandro, pero salió hace poco. Pero me llama la atención 2 cosas. Ahí, la primera, para justificar un video que no tiene explicación, son más ridículos los argumentos que se dan como para refutarlo. Eso ya pasa a un nivel que nosotros nos reímos porque es absurdo. Pero por otro lado, me llama la atención cuando la propia vocera del Pentágono, que hace harto rato tiene que estar dando vocerías respecto a este tema,
Dice que no hacen comentarios sobre la autenticidad del material si es que es filtrado, pero que la defensa sí tiene que, o toma muy en serio este tema. Y yo ahí, en cierto modo, que esa es la versión oficial. Nosotros sabemos que igual existe un montón de cosas que son subterráneas, un montón de cosas que no se van a conocer, pero hay un cambio switch en el sentido de que hoy día ya esto es un tema de debate, es un tema de conversación, ya están los informes publicados, están todos los años desde el 2021 hacia arriba con distintas informaciones, como bien decía y leyó Alejandro, el concepto de anomalía transmedia es el que hoy día más se acomoda para todo este tipo de manifestaciones porque, vuelvo a insistir, está la que se observa en tierra, en aire, en mar, pero ahora, y ahí hace juego esta idea, la que está en el espectro electromagnético, que no es visible a veces para los humanos, pero sí es visible para equipos electrónicos, o al revés. Entonces, esto, vuelvo a insistir, este video en sí muestra, para variar, algo que, porque dentro de la información que entregó Jeremy Corbell decía que esto había estado sumergido en el agua durante 17 minutos, pero eso no está registrado. Entonces, es como la información anexa que a uno le complementa esto para poder darle un contexto. De todas maneras, como dices tú, el puñado de globos de un cumpleaños o qué sé yo, la caca de paloma, es ridículo, es absurdo, o sea, es una burla. Por último, no sé, digan cualquier, es como, insisto, de repente a veces no es bueno hacer ese tipo de analogías porque es como estar burlándose de la gente. Sí, claro, pues es como ha comentado Jorge Luis Subdor, cuando el caso OVNI de Campeche, donde se ven entre 11 y 13 objetos y están los militares ahí viéndolo con la cámara, decir, no, están confundidos si es el reflejo de unos pozos petroleros. O sea, a ver, es más ridículo que decir son extraterrestres y están invadiendo la Tierra. O sea, no tiene sentido. Jorge Luis Subdor, Sí. ¿a ti qué te pareció este vídeo? Creo que en cambio tú no estabas como muy convencido, ¿no? No, yo no soy muy amigo de este video, me gusta mucho la explicación que acaba de dar Fer y me hace pensar muchas cosas. Yo cuando lo veo demasiado pegado a la cámara y a la lente y me gustaría tener algún testimonio más en primera persona para entender si realmente alguien lo vio. Si nadie lo vio, yo lo veo muy cerca de la lente, lo veo como algo que está, no caca de paloma, porque sí, claramente tiene un movimiento independiente, pero parece una coreografía, parece algo que está puesto ahí a propósito. Yo no lo veo creíble, con lo cual yo no tengo la verdad de ninguna manera, pero cuando lo veo a mí se me cae, lo veo demasiado pegado a la lente, veo que el movimiento es siempre demasiado orgánico. Cuando algo es tan perfecto, a mí la verdad que me llama mucho la atención. Puedo estar totalmente equivocado, pero sin elementos para poder plantearlo más objetivamente. Nada, cuando lo hablábamos el otro día, yo me reía bastante de este video. Puedo estar totalmente equivocado. En lo que no estoy equivocado es que yo no aceptaría el vino si no viene con algunos quesos alrededor. Vale. Y un poco de jamoncito. No pongas Con solamente... los quesos me sobra, pero puede ser. Ojalá jamón serrano. Ay. Yo estoy con un Efectivamente. whisky acá, no sé si quieren. Dale, qué envidia. Yo aquí con Vos sabés vivir, Fer. Sí. Yo creo que aquí se está fraguando una juntada en Aquí el Cono Sur. se está juntando, se está fraguando una, pero buena. En fin, señores, nos quedan 10 minutitos y nada, yo quería ya recalcar un poco esto y como Perdona. nada. Veo que Rodrigo se abrió el vino. No, yo no. Yo en realidad, para ser sincero con ustedes, no tomo. Y Sí, hace lo sé, muchos lo años sé. que no tomo. Sí. Pero para complementar lo que estábamos discutiendo, quiero enviar un saludo que me está escuchando mi esposa, mi hija, pero igual tengo que tirar esta broma que después del vino, el queso y el jamón, faltan las amigas. Para que la noche sea perfecta. Para que la noche sea perfecta. Te está escuchando tu esposa, tu hija, y te está escuchando tu primo, que ha puesto un tuit ahí y he visto ahí.
estoy fichado por todos lados, por esa información creo que mañana tendré que cocinar. Muy bien, nada. Que me han dicho que haces un cordero buenísimo, así que nada, tengo que ir a Punta Arenas. Si no nos deprimimos. Sí. Oye, pero cuando quieran, vengan a verme a Punta Arenas, los esperaré con cordero y con centolla. Muchísimo. Uy, la centolla me encanta, tío, la centolla allí en Chile. En fin, bueno, señores, estamos llegando al final del programa y tenemos 2 minutitos cada uno, que como no tenemos planes de comunicación, para que contemos conclusiones y cierre, ¿no? Que al final, bueno, pues tenemos ahí este fenómeno nuevo. Bueno, nuevo no, pero que la ciencia sí lo está viendo como nuevo y como tremendamente investigable, y que lo haga un grupo de científicos es genial. Y luego hemos derivado en, Dios santo, ¿esto hace que el fenómeno ovni sea más complejo o no? ¿O estamos empezando a descifrar la punta del iceberg? Y ya tenemos un fenómeno, parte del fenómeno, que se puede relacionar con otras cosas, pero eso está ahí y lo están investigando, y yo creo que esto sí es algo maravilloso. Entonces, conclusión y cierre de cada uno, no sé por quién arrancar, o sea, venga, por el que queráis, arrancar por ahí el que queráis, que no quiero mandar en esto. Condrita carbonácea, te voy a decir esto, yo cierro acá rapidito. No, tiene 2 minutos, dale, sin miedo. Es la clave de este paper, hay que prestarle atención a que estos plasmas tienen la posibilidad de recolectar polvo en el espacio, y este polvo, si contiene condrita carbonácea, que es algo que se ha demostrado en laboratorio que contiene el polvo por el que funciona a través del plasma, al menos en laboratorios acá en la Tierra, bueno, es posible que nucleótidos y aminoácidos que se han encontrado en el espacio formen parte de estos plasmoides y pueden o tienen el potencial, según el paper, de comportarse como RNA o incluso DNA, ADN. Así que esto lleva a la posibilidad de que algunos plasmas puedan tener un RNA, un mundo RNA interno, que son los ladrillos de la vida o la previda. Es muy interesante y a esto hay que prestarle mucha atención respecto al paper. Después, lo último que voy a decir, el Sol también tiene plasma, es mucho plasma. Nuestra estrella es mucho plasma. Y eso me hizo recordar a Jacques Vallée. Y como Jacques Vallée tiene esta idea de la inteligencia rectora y del sistema de control, de que hay una inteligencia por allí dando vueltas, también me acordé de una película que me parece que a todos nos ha marcado. Y esa película, una de las primeras escenas, que es Encuentros cercanos de tercer tipo, tiene a un señor que está pobre sentado en un Porsche, sí, y que dice: anoche salió el sol y me cantó. Y lo repite todo el tiempo: anoche salió el sol y me cantó. Como si un plasma se le hubiese aparecido de pronto, de frente, y le hubiese dicho o cantado algo. Y tenemos que recordar que esa película estaba justamente asesorada por Jacques Vallée. Es todo un mundo por descubrir. Me parece que es genial. Y ojalá sigamos con este debate otro día. Segurísimo, amigo. Oye, por cierto, tus redes sociales y la gente, por supuesto, que escuche el canal de YouTube, recomendadísimo, con las mejores entrevistas del continente en cuanto a tema OVNI, La Señal Ciencia y Misterio. Tus redes sociales, Fernando Hildebrand. Sí, La Señal Ciencia y Misterios en YouTube, lo buscan así directamente. Esta semana vamos a tener a Avi Loeb, justamente vamos a estar hablando de vida en el espacio. En poco vamos a tener a Stephen Bassett y vamos a tener a Kevin Knuth, que es otro astrofísico que está dando que hablar, y algunas otras sorpresitas que se vienen dentro de poco. Así que sintonícense allí, si no, también en Instagram, @Ciencia y Misterios, y en TikTok también, @Ciencia y Misterios. Muchas gracias, amigo, por compartir esta velada con nosotros. Jorge, gracias, amigo. No, hombre, a ti. Jorge o Rodrigo, el que queráis. Conclusión y cierre. El que nos invitó la centolla y el cordero primero, por favor. Hoy está abierta, así que ustedes me avisan. Dale, Rodrigo. Tengo hambre. No, si tienen que organizarse, si estaba. Dale, Rodrigo, sin miedo. No, hoy yo pensé que era. Sí, tus conclusiones. Porque que había empezado ya. No. No. Muy grato. ¿Sigo yo, Jorge, o tú?
Rodrigo, Por favor, dale, usted. Rodrigo. Ya. Bueno, insisto, la invitación está abierta, ustedes tienen que organizarse, yo lo espero acá, punto. Terminado eso, bueno, como conclusión, en realidad yo dejaría cosas muy puntuales porque esto no tiene conclusión, sino que al contrario, está abierto. No sé si lo profundizamos, pero dejaron ahí abierto que el Ministerio de Defensa británico había hecho como ya anuncios de que estaban analizando este tipo de cosas, y yo creo que otras organizaciones a nivel global, tanto en Chile como en Uruguay también, pero que aquí hace falta un informe Sturro 2. El informe Sturro, que se desarrolló entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre del 97, reunió 24 científicos para exclusivamente hablar de fenómenos aéreos anómalos o de fenómenos ovni que tuvieran un grado de validez o de contundencia para que pueda un panel académico darlo a conocer. Entre otras cosas, Transit Provence y por supuesto Gesdalen, que no tienen solución y no tuvieron solución. Hoy día quizás con esta información que existe puede acercarse a un porcentaje mayor de solución y ver también problemas que están en el aire que no han sido resueltos. Es decir, se requiere un nuevo cónclave científico académico y ojalá que no sea uno, sino que sean varios, porque esto va a ir en aumento exponencial. Van a empezar a salir más datos, más registros, más videos como el que presentó el amigo Jeremy Corbell, como otros testigos que van a salir en los nuevos en las nuevas declaraciones de comités de inteligencia o de defensa, y esto se viene de manera muy brutal de aquí al 2026. Entonces tenemos que ir procesando poco a poco lo que hoy día tenemos como información, porque esto va en aumento y el 2026 vamos a estar hablando quizás con un paso más o dos adelante, y eso es muy bueno. Y eso también hay que dejarlo registrado porque es historia, y es historia dentro de este tema, dentro de este fenómeno y dentro, yo creo, de lo que significa la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿cómo te pueden seguir? Bueno, @ecobufón en Twitter, pero ¿cómo te pueden seguir? Y tu canal de YouTube, no sé si sigues haciendo cosas ahí. Tenemos un canal pequeño que se llama Investigadores. Espero poder invitarlo a cada uno de ustedes a conversar un poco de este tema y sus trabajos. Tenemos mi Twitter, que es @ecobufón, y el Instagram @bufón. Ahí está todo publicado. El 23 de marzo presentamos en la mañana la tercera edición del libro OVNI desde Chile. Y creo que en la tarde hay una actividad que, si no me equivoco, viene Fernando y viene Andrea. Qué bueno. Qué pena que no pueda estar por ahí para comerme ese cordero y esa centolla. Bueno, OVNI desde Chile, que además lo pueden comprar por Amazon en todo el continente, ¿vale? Sí, un libro ahora vamos a buenísimo. presentar la tercera edición y vamos a ver que organizar alguna cosa para que pueda viajar Jorge Luis y Ale para Chile, porque necesitamos acá hacer una presentación más contundente, y aquí por lo menos hay mucho interés y mucho entusiasmo en dar a conocer esto a la comunidad. La gente está, pero con una ávida recepción, así que ayúdenme a que esto lo concretemos. Segurísimo que sí, amigo. Muchísimas gracias, como siempre, Rodrigo Bravo. Jorge Luis Zuckdorf, amigo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, la huella OVNI, ese podcast maravilloso y tu canal de YouTube. Todo, Jorge. Todo junto. Bueno, yo ya me acabo de suscribir al canal de Rodrigo, que no estaba suscrito. Yo creo que esto es una novedad, creo que es una buena noticia, creo que seríamos injustos decir que es la primera vez que la ciencia se involucra o que la ciencia se está involucrando, porque hoy hablamos de muchos nombres, de muchos científicos que desde hace años están tratando de aplicar partes o aplicando el método científico para buscar explicaciones. Creo que es interesante empezar a ampliar el mundo y las visiones, y que es fundamental tener la cabeza abierta para que eso ocurra. Hay que animarse a hacer las preguntas, pero hay que bancarse lo que viene cuando uno hace esas preguntas. Y de eso se trata esto. A mí me encuentran en Instagram como @JorgeLuisS oficial, en Twitter como @JorgeLuisS_77.
tengo un podcast que se llama La Huella OVNI y tengo un canal de YouTube que poniendo La Huella OVNI o mi apellido, que es imposible, de cualquiera de las dos maneras lo van a poder encontrar. Y para mí es un honor estar escuchándolos, así que para mí es maravilloso estar en este lugar con gente que, además de admirar, quiero mucho. Muchas gracias, amigo. Tremendamente feliz de hacer un panel tan hermoso como este. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Pues Juanje, muy rápido porque se nos acabó el tiempo. Yo creo que este estudio abre una arista más dentro de la complejidad que reviste el fenómeno OVNI. Creo que es un elemento que se suma, que no le quita relevancia a los ovnis que fueron denunciados por David Grush ante el Congreso de los Estados Unidos, ni a casos como el de Roswell y otros casos de otro tipo de aeronaves. Es simplemente un elemento más que se suma a este gran rompecabezas del fenómeno OVNI. Me parece fascinante que la ciencia se esté metiendo a investigar esto, y me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Muchísimas gracias, amigo. Mi conclusión, pues lo primero, que he sido tremendamente feliz en este programa, porque gracias a la investigación del fenómeno OVNI y de los temas de misterio en general, puedo decir que tengo amigos por medio continente, y eso que, fíjate, con Rodrigo Bravo ni siquiera me conozco físicamente, ¿no? Que me lo paso genial, que llegar a conclusiones es muy difícil, porque lo que tengo claro es que el fenómeno es real. Pero fíjate, me voy a quedar con un par de palabras que ha dicho hoy Rodrigo Bravo: superposición cuántica. ¿No serán estas cosas que rodean nuestra atmósfera y que están dentro de nuestra atmósfera como una especie de teléfono con el que podríamos hablar con otras partes de la galaxia o del universo? Creo que es una posibilidad que no deberíamos olvidar, como también comenta en sus trabajos e investigaciones el psiquiatra Néstor Berlanda. Se están abriendo puertas a otros mundos, las tenemos delante, aunque no sepamos ni cómo funcionan ni las entendamos, pero están ahí, nos desafían, y creo que son parte de nosotros y de nuestra historia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.